tiempo que tenían de colchón como para poder aguantar, o incluso para aquellos que no llegó la ayuda y se hizo todavía más difícil la situación. Tiene la palabra la ministra Liz Kramer con nosotros esta noche para darnos un poco de luz, explicación y eventualmente cuál es la flexibilidad que va a tener el gobierno para otros sectores que quizá no estuvieron contemplados inicialmente en el plan, pero que sí probablemente puedan adherirse a algún tipo de protocolo e ir incorporándose con el paso de estos días. Ya saludamos a la ministra de Industria y Comercio. Ministra, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más y bueno, la oportunidad también de explicar. Quiero decirles a los señores que estuvieron, sobre todo en los programas, en lo que acabamos de ver, desde la semana pasada los talleres mecánicos han estado exceptuados y también los trabajos de emergencia en la residencia a domicilio, lo que era plomero, electricista, etcétera, han estado exceptuados desde la semana pasada. Pero no obstante, para mayor claridad, desde todo lo exceptuado hasta ahora continuarán exceptuados todo este tiempo nuevo de cuarentena que la denominamos inteligente, porque efectivamente va a ser dinámica. El freno de mano está siempre en salud y va a depender de ratios y de factores muy claves. Quiero significar que tenemos una altísima empatía y lógicamente una altísima angustia con todos los sectores, porque prácticamente hoy no hay un sector de la economía que no esté de alguna manera golpeado por esta guerra mundial, y sin duda alguna tanto servicios, comercios como industria en mayor o menor grado han sido golpeados, y también los trabajadores informales. A partir de la primera fase, y antes de entrar en la primera fase, quería decir que también estábamos viendo el material de profesionales de la salud. Sí, y esos los profesionales de la salud van a tener un mandato específico de su ministerio rector. Están trabajando en los protocolos directamente con su ministerio rector y probablemente lo van a tener en las próximas horas o días. Pero nosotros lo que vamos a hablar ahora, la cuarentena inteligente y demás, se trata de todos los sectores, excepto el sector de salud, que va a tener protocolos aparte con su ministerio rector. Ministra, perdón, para poder entender eso, dentro de esta primera fase que estamos viendo, no están contemplados los profesionales de la salud porque el Ministerio de Salud está trabajando en sus protocolos, pero eventualmente ya podrían en los próximos días ir teniendo flexibilizaciones también adhiriéndose a estos protocolos. Seguramente, digamos que todo lo que tiene que ver con el ámbito de la salud, el Ministerio lo va a ser la rectoría como le corresponde y las comunicaciones como les corresponde y hasta dónde y cuáles. Hay seguramente que especialidades que son de menor riesgo que otras, etcétera. Así que sin ánimo de meterme en un tema tan delicado como las especialidades, yo sí sé que el ámbito de salud está en estos días o en estas horas definiéndose en qué etapa entra, qué especialidades y con qué protocolo. Eso sí ya lo escuché y pues me siento segura de poder repetir. Estábamos escuchando también lo que decían albañiles, por ejemplo, constructores. Sí. A partir de la semana que viene, todas las obras públicas nunca pararon y las obras civiles empiezan en una primera etapa, lo que es obra, digamos, en la primera etapa donde haya aireación. Decía algo como estructura y demás, la frase correcta se estaba justamente puliendo, y es la etapa donde todavía hay suficiente ventilación y suficiente espacio y no todavía en fase de terminación. Entonces obras civiles empiezan ya la semana que viene, el día lunes, por tanto le abarcará a muchos de estos señores también, ojalá. Quiero decir que todo este plan es dinámico y está, como digo, regido bajo el concepto de salud céntrico. Yo voy a hacer una vez más el esfuerzo de repetir lo que aprendí, con mucho respeto a los infectólogos que estuvieron en contacto con ustedes, sin ánimo de dar cátedra ni mucho menos en lo que respecta a esto, pero básicamente los fundamentos o el concepto que nos hablan es del modo COVID de vivir, el distanciamiento de mínimo 2 metros, ojalá la menor aglomeración de gente posible, el tema del uso del tapabocas, el lavado de manos, que es innegociable y cuanto más mejor. Ese modo COVID que ya tenemos que incorporar, el uso obligatorio de tapabocas. Sí.
Y eso, digamos, es como base fundamental de cada individuo. Y al salir de su ámbito de su hogar, lleva consigo la carga viral de su hogar y va a su ámbito de trabajo y se junta con la carga viral de todos los que estamos aquí juntos en este lugar, ¿verdad? Ahora, ministra, en esa misma línea, uno va aprendiendo y quizá no pueda contemplar en la oficina todo lo que en la calle pueda suceder, si bien el trabajo es meticuloso y hay gente como el caso de la doctora Amarilla que le dedica todo el tiempo posible. Pero escuchando por lo menos, por ejemplo, al sector de los shoppings, cuando el señor Mendelsohn dice, si un comercio en una avenida va a abrir, ¿por qué nosotros no podríamos abrir? Eliminando los patios de comida, eliminando los bancos para que la gente no vea ese como un lugar de encuentro, sino que un lugar de compra. Llega al comercio, sale de nuevo, lleva lo que tiene que llevar y no tiene ningún lugar como quedarse. ¿Por qué no habilitar estos otros comercios que también tienen un número importante de gente trabajando? Déjame comenzar por explicar de que muchas de las fábricas estuvieron ya operativas en todo este tiempo, toda la línea alimenticia muy grande, muy extensa, todo el mundo, todas las fábricas ya, mucho del sector industrial estuvo operando y por eso sin focos de infección, supermercados y farmacias, y de ahí que en la primera etapa lo que se hace es fortalecer esos protocolos, los servicios a la casa del cliente, porque el cliente o vos en tu casa, yo, tu contadora, vas a tener control de cómo yo llego a tu casa y que me lavo las manos y en fin, que hago todo el protocolo. Y hablan hasta 3 porque serían 3 conglomerados más que voy llevando a tu casa. 3 cargas virales más que van llegando a tu casa. Entonces, cuando me hagan el social tracking, la trazabilidad social en caso de que haya un COVID positivo, digamos, va a ser ese un número más o menos manejable. Y en cuanto a comercios, el delivery. Cuando vamos a la segunda etapa y se habla de comercios en general y tiendas en general, lo que se espera es que para ese entonces, primero que nada, haya habido una medición. Va a depender muchísimo de lo que se haga en las próximas 3 semanas, porque estamos muy pendientes, o sea, Salud va a estar muy pendientes de ratios muy duros que los van a compartir con nosotros, como el ratio de contagio, como la cantidad de consultas, como la capacidad en las camas, de cómo va el sistema soportando lo que está haciendo el resultado de la calle. Y recién ahí, con una evaluación que tiene una fecha, nos van a decir, ok, vayan a la siguiente etapa. Por tanto, le llamamos dinámico porque es revisable y hay muchos sectores que están presentando sus protocolos, algunos ya, digamos, con mayor avance. Nosotros con los centros comerciales, tanto con el señor Mendelsohn y su grupo como con otros, hemos tenido reuniones. Ellos ya han tenido ya inclusive charlas con la propia doctora Adriana Amarilla, donde les expresaba a ella las preocupaciones desde el punto de vista del epidemiólogo, ¿verdad? Entonces, uno de los conceptos era de que ese modo shopping de paseo, de que me voy, paseo, miro, etcétera, ese no va a existir. Claro, por eso está eliminado, de hecho, por eso dicen ni banco ni patio de comida. Eso es resultado ya del trabajo que vienen haciendo, ¿sí? También trabajo y fruto de combinaciones. Yo he tenido varias conversaciones con ellos hasta que tuvieron inclusive ya el Zoom, digamos, la reunión con la doctora. Ahora vamos a tener un Zoom con otros sectores comerciales como ellos, pero básicamente el concepto es ese. Primero, efectivamente, estos centros comerciales tienen muy fuertemente la capacidad de poder implementar una serie de dispositivos que minimizan el riesgo. Y por eso hay, perdón que la interrupción, ministra, pero insisto en esto. ¿Cuál es el control que pueden tener otros comercios de avenida que no puedan tener los comercios? El modo de paseo. Pero el paseo está eliminado cuando... Es la propuesta que han presentado, ¿sí? Es la propuesta que han presentado. Entonces, y que está siendo evaluada y que está siendo considerada, ellos lo saben porque estuvimos hablando ayer o antanoche hasta altas horas inclusive con eso. Existe la alta posibilidad, o sea, de todos de poder considerar en la medida que puedan garantizar la entrada y la salida por distintos lugares, para todos los casos, tanto fábricas, comercio, para todos los casos la importancia, y esto tengo como la obligación de repetirlo todo el tiempo, tiene que ser por turnos. O sea, ustedes dos tienen que ser una cuadrilla, ustedes, todos una cuadrilla que se mantiene estable, porque si da un COVID positivo se va a cuarentena esa cuadrilla y la segunda y la tercera pasan a cubrirles. Entonces el propio empleador tiene que pensar que le conviene dividir el trabajo. Eso obviamente para todos los negocios, incluyendo el tema de los shoppings. El tema de los shoppings, los centros comerciales está siendo evaluado. Salud no descarta seguir analizando
revisando eso, ellos lo saben. Hay unas preguntas que Salud les dejó como, digamos, como pendientes, porque está consciente de que efectivamente son centros donde hay capacidad, en algunos casos tienen hasta control de gente, cantidad de gente. Significa que se podría adelantar el tiempo en el que se habiliten estos locales. El plan es dinámico y de hecho en su propia, si ves en la misma página que pusiste al comienzo, arriba mismo dice se pueden incluir o excluir sectores, ¿sí? Ministra, así como usted dice, vamos a frenar y retroceder si esos ratios son preocupantes. Asimismo, entonces, como dice Santi, esos 21 días podían adelantarse para otros rubros, Lo de los 21 días nos dicen que es innegociable. Eso es innegociable. Porque necesitan por lo menos 15 días para una evaluación, así como la cuarentena, por eso nos vamos a cuarentena. O sea, que las fases no se adelantan. O sea, en todo caso serían grupos que se puedan ir incluyendo, pero lo que quieren es revisar qué es lo que pasa con la población en esta primera etapa, cómo se moviliza, cómo nos portamos, cómo se movilizan los comercios, cómo se respetan los protocolos. O sea, el primer salto sí o sí va a ser en 21 días. El primer salto sí o sí, o sea, el primer control... ¿Pero se pueden colar algunos rubros en esta etapa? En esta etapa, de mi conocimiento, no. La respuesta que he recibido es no. Yo les quiero explicar que todos los sectores económicos han presentado obviamente su necesidad, todos están muy necesitados y todos quieren entrar, y no se trata de que empujar, abogar por mí, empujen ustedes, no, es Salud céntrico, y Salud dice hasta acá nos animamos para poder medir por el alto riesgo que significa, y nos mostraban a todos, al Ministerio, al Viceministerio de Economía, estaba el Ministerio de Trabajo, estaba el Banco Central del Paraguay, estábamos nosotros, estaba la STP, nos mostraban, si bueno, si nosotros ponemos toda esta cantidad de gente a la calle, esta situación, si ponemos esto más, tanto más, y así sucesivamente nos iban mostrando todas las proyecciones y cuáles serían las posibilidades. Quiero significar que hoy estamos hablando en un tono completamente diferente de hace 4 semanas atrás, lógicamente por la necesidad económica. 4 semanas atrás hablar de economía era más o menos casi un sacrilegio, pero ciertamente los de salud comprenden que esto es absolutamente necesario, y es necesario hasta para hasta el propio sistema de salud, porque tenemos que poder movilizar la economía. Entonces, todos los sectores se han puesto a disposición, todos los sectores se han, buscado ver. Por nosotros fuera, ojalá pudiesen todos, pero son los indicadores duros del personal de blanco, de las camas, del ratio de contagio, etcétera, que le van a permitir al Ministerio de Salud asumir la altísima responsabilidad de ir incorporando más sectores. Entonces los rubros de las peluquerías han presentado sus protocolos, los rubros de los cines, que entre paréntesis se están ya reinventando. Autocines. Para autocines. Rubros como, bueno, los shoppings se están planteando modalidades distintas de cómo hacer, porque ese modo de paseo, ese encuentro, lugar de encuentro que uno conocía, ese no es el que se va a proponer ahora. Entonces les dejó algunas tareas que estaban respondiendo el día de hoy, nos mandaron su protocolo actualizado que Salud está revisando. Es posible, por tanto, que ese plan dinámico incorpore nuevos sectores en las fases. Entonces sí se pueden colar algunos rubros. En las fases sí. Para el lunes, yo ya les digo que el lunes no. Claro, ¿verdad? Porque o sea, esos grupos van a esperar 21 días sí o sí. En la primera fase no van a poder entrar, ¿sería ya en la segunda o puede ser? Es lo que tengo para responder en este momento, porque esto es un debate, es respaldado por un decreto. Ministra, también algo que preocupa, los vendedores ambulantes que viven al día, vemos los que venden fruta, por ejemplo, ya empezaron a aparecer otra vez. Sin duda cómo decirles vayan a su casa. Gente que se vincula al juego de azar, también estaban preguntando. Nos llamaron los grupos de juego de azar hablando del Telebingo y del SNT, de todas estas otras posibilidades de venta, también nos hablaron de ellos. Ciertamente todos están obviamente con esa ansiedad. Al Ministerio de Salud le preocupa mucho, primero porque es una realidad que de facto ya está ocurriendo, segundo porque tenemos que encontrar, o se tiene que encontrar desde el Ministerio de Salud, y que probablemente es la unidad de gestión o algún otro trabajo, la manera de poder darles a esas personas las herramientas para que se puedan lavar la mano, por ejemplo, de que se puedan sanitizar, de que puedan realmente acceder, porque, para su propia seguridad y la seguridad de sus compradores. Entonces, un protocolo aparte que
sería más bien un protocolo de autocontrol y de autoconciencia, pero quizás también un apoyo de la ciudadanía en el entorno de estos sitios para poder brindarle a estas personas la posibilidad de lavarse las manos constantemente para poder Ministra, hacer servicio. En esa línea estaba mirando un comunicado emitido por los peluqueros y gente ligada al sector de belleza, que en serio ve con preocupación la idea de tener que salir del salón para que el peluquero vaya casa por casa tomando cita. ¿Por qué? Porque dicen ellos que sí tienen la capacidad de controlar en su centro o en su peluquería de barrio quién va a entrar y cómo va a entrar y qué normas de higiene va a tener y llevar una agenda de quiénes entraron, qué día entraron y qué grupos formaron parte. Pero sin embargo dicen, si el peluquero tiene que ir a 10 casas un día, a 10 casas al otro día, uno no sabe qué condiciones de limpieza tiene esa casa o qué cantidad de gente tiene esa casa a la que va a ingresar. Suena lógico. Yo te voy a responder la lógica que nos responden los especialistas, no porque no sea nuestra, y te puedo asegurar que me han llamado todas las asociaciones o grupos de peluqueros habidos y por haber, y realmente yo les entiendo. La mirada es al contrario, exactamente al contrario. Vos en la casa, vos en tu casa tenés control de quién entra a tu casa y sos responsable que esa persona se limpie los zapatos, que se lave las manos, que tenga el tapabijo, que lo dejes dentro de un área no común, en un zaguán, en un corredor, etcétera, y estás trayendo a tu casa ese conglomerado, mientras que en un lugar cerrado son varios conglomerados juntos en un mismo lugar, y donde el cliente no tiene, no tiene dominio de quién estuvo adelante y quién viene después. Entonces ellos están trabajando, tienen ya un protocolo bastante avanzado para las peluquerías, van a fase 2 en principio. Yo sé que esto está trayendo muchísima angustia y lo comprendemos. Nosotros hacemos todo por presentarlos y son ¿Cómo ellos... que van a fase 2? Están en fase 1 en realidad los peluqueros. En el domicilio del cliente. Ok. En el domicilio del cliente. Y a fase 2 ya sí, van a estar habilitados en salones. En salones. Suponiendo ya que estén todos los protocolos aprobados, porque son protocolos distintos para lo que es peluquería, lo que es maquillaje, por ejemplo, claro, que es otro riesgo, ¿verdad? Van a ser por turno, van a ser sin salas de espera, en espacios reducidos, no en espacios reducidos, o sea, obviamente el espacio de los 2 metros, pero sobre todo lo que se trata de que no haya cuanto menos intercambio de gente posible, pero todo, de todas maneras, es poner todo esto, cuanto menor interactuación de gente posible en una primera etapa, es lo que Salud se animó a dar una luz verde de prueba en este momento. Entonces hay muchísimos sectores que se sienten capaces y con la posibilidad de cumplir esos protocolos, y estamos seguros que es así de nuestra parte. Salud Pública nos manda una directriz, nos dice evitar todo el contacto que no sea absolutamente necesario en esta primera etapa. Midamos y de ahí vamos avanzando por la alta responsabilidad que significa lo que va a ocurrir. Ministra, la ciudadanía se comportó de manera muy disciplinada y eso nos permite entrar a esta cuarentena inteligente, pero por otro lado, no se puede desconocer que hay como una cierta desconfianza y también bastante desanimada está la gente después de tanto esfuerzo de perder empleos, de perder trabajos, de tener una economía tan resentida con todos estos hechos que se están denunciando, que se están investigando, de corrupción en el manejo del dinero público. ¿Este desánimo puede afectar las diferentes fases, el cumplimiento? No, yo creo que la gente tiene que saber que ha hecho un gran trabajo y que estos grandes números que tiene Paraguay son producto de la gente, en efecto, y que hemos logrado no echar por tierra todo lo logrado, no echar por tierra todo este modo COVID que hemos aprendido. Eso ya no lo vamos a cambiar. Todo lo que hemos aprendido en este tiempo, el tiempo que hemos ganado en ver lo que estaba ocurriendo en otros países. Ahí te contaba la doctora, por ejemplo, los infectólogos y demás, cómo se han ido probando cosas, viendo cosas. Ya no es lo mismo hoy que 4, 5, 6 semanas atrás. La medicina está dando resultados cada día. O sea, cada día que se ha ganado en favor. La ciudadanía va a seguir apoyando y tiene que seguir apoyando. La ciudadanía fue ganando días porque le fue ganando tiempo que le ha permitido a la medicina incorporar muchos factores. Ciertamente se han terminado los hospitales,
se han terminado estos protocolos, se ha aprendido mucho, se ha demostrado cómo las cadenas que estaban operativas no eran focos de contagio y eso ha sido una victoria de todos. No obstante, obviamente con el rigor que eso merece y lo que nosotros vemos en el mundo, inclusive con lo que son los grandes desastres y en el, digamos, los escándalos que pueden existir, porque estamos viendo escándalos de mascarillas que le jodieron al gobierno alemán, por ejemplo, 30 millones de mascarillas, etcétera. Y ver cosas así como acá, por supuesto que eso tiene que indignarnos a todos. Cambia nomás el escenario, ministra, cuando lo que acá se apunta es a funcionarios que adrede operaban para generar estos daños, que es lo que hoy investiga la Fiscalía. No, y por eso eso está, no solamente que está en las manos de la Fiscalía y las denuncias hechas, pero el gobierno ha hecho, digamos, esto han sido 6 semanas muy caóticas, muy de una locura, de una velocidad impresionante. Hoy con el apoyo del BID se ha lanzado, y el propio presidente ha lanzado, digamos, un portal a la ciudadanía donde está toda la información concentrada y van a poder hacer un control riguroso todos juntos y ojalá tendrá todos que ir juntos. Desarrollándose todavía porque presentaron como modalidad de datos abiertos y sin embargo hasta hoy no es dato abierto eso. O sea, uno no puede navegar ni bajar eventualmente parte de la información, sino que linkea a uno de nuevo a la página de contrataciones públicas, por ejemplo. No, o sea, el formato de datos abiertos no se cumple con este proyecto. Es que todo aún debería estar en contrataciones públicas, no importa que sea una contratación por la vía que fuese, porque el procedimiento es uno de los que esté contemplado por la ley. El cómo funciona, te soy honesta, todavía yo particularmente no entré, lo he visto esta tarde en el anuncio, pero la intención justamente es, digamos, no aflojar en eso, ponerle todo el respaldo. Hay renuncias importantes, inclusive que se han producido esta tarde, se han reforzado equipos para poder darle el apoyo a quienes tienen que estar más concentrados en la salud, tienen que estar más concentrados en la epidemia, a quienes tienen que estar, a gente como el doctor Mazzoleni, que es uno de los colegas que más admiro, que expreso mi respeto, mi gran admiración y con quien me inspiro cada día para decir si él aguanta, yo tengo que aguantar. El problema es, ministra, cuando, ya que tocó el tema, creo que no era precisamente el interlocutor al que interpelaríamos con este tipo de preguntas, ¿no? Pero el problema es cuando se dan renuncias de gente que administraba el dinero básicamente en salud, porque una de las renuncias es del director financiero, otra de las renuncias es de Dinavisa, que fue salpicada por cuestiones. La institución, fue salpicada por cuestiones que tenían que ver con habilitación de empresas para traer medicamentos que no estaban certificados básicamente para ingresar al país y se van con la misma explicación por cuestiones personales. Entonces, en un ámbito de transparencia, yo creo que la gente requiere el porqué de las cosas y sobre todo después de haberlo escuchado al ministro cuando decía, se van a quedar siempre y cuando no existan sospechas. Si existen sospechas, se van a ir. Y cuando se van, resulta que agrego algo a eso. personales. Si es que abrimos ese link, ministra, ahí no solamente se van por motivos personales, que es lo que aducen, sino que el ministerio les agradece por su gestión. Sí, bueno, eso hoy presentaron renuncia. Ahí si se abre ese link, bueno, se puede leer el agradecimiento del ministerio a esas personas que se van. Esa respuesta no me corresponde darla en ese punto específico, pero lo que te quiero decir es que cualquier funcionario público que se va por los motivos que quiera exponer en su nota, eso es netamente nominativo porque estamos expuestos creo que hasta 8 o 10 años. A la revisión de Contraloría y de todo lo demás. Así que por más que yo ponga por motivos personales, etcétera, estoy a disposición de la justicia, sí o sí, hasta creo que, no sé si es 8 o 10 años. O sea que más allá de lo que se ponga en una nota, todos los que nos atrevemos con esa expresión en el caso de y me incluyo, de los servidores públicos. Y le decía yo ayer a un colega de usted, a mí me dan 500 millones de dólares para manejar en medio de una pandemia donde todos los sistemas del mundo se ponen así a esta compra-venta. A mí me va a dar un infarto en ese momento de la angustia, porque es una responsabilidad. Se frotaría las manos. Sí, pero una responsabilidad gigantesca. Es una responsabilidad gigantesca, entonces, más allá de eso, lo importante es que esté el instrumento, que estén las denuncias, que se hagan los seguimientos y cuando haya que deslindar las responsabilidades también, muchas veces también es importante separarlo a alguien
para que ese foco se pueda trabajar tranquilo, ¿no? Para que se pueda hacer una investigación con seriedad. Yo no estoy haciendo ningún juicio de valor de ninguna de las personas, eso le corresponderá a la justicia. Hablamos de esto, ministra, porque nos espera todavía un largo trecho. Esta enfermedad, este virus es mortal, es muy peligroso y por eso hace falta que los paraguayos sigan teniendo confianza, Sin que duda. confíen en quien está liderando esto, porque Sí. el esfuerzo que nos espera todavía es grande. Así es un esfuerzo enorme, grande de todos, de los que están, digamos, tanto en el sector público, en el sector privado también. Yo sé que no lo pueden ver así y también uno que está en el sector público a veces siente un poco esa generalización y somos conscientes de eso, pero va a ser un sacrificio. Tenemos muchas semanas por delante. El propio ministro Mazzoleni dice esto es apenas el primer tiempo, si es que estamos hablando del primer tiempo, y todas las herramientas que le podamos dar para ayudarlo en su gestión, ayudarlo a perfeccionar y que den cuenta los que tengan que dar cuenta por aquello que no estuvo bien o que tenga que corregirse. De la manera más sencilla posible, el escenario del lunes y eso que te pasás mencionando, el tema de las cuadrillas, porque muchos creen que el lunes aquellos que estén exceptuados y puedan volver, podrán volver a la absoluta normalidad. Aquello de quizá ir rotando ya no se va a aplicar porque tienen la autorización para poder hacerlo. ¿Qué es esto de las cuadrillas que tanto refieren? ¿Significa que si San y yo coincidimos en un turno, siempre tenemos que coincidir en ese turno y no podemos eventualmente... ¿Qué significa lo de Si las vamos a cuadrillas? estar cerca. Esto le conviene al empleador y le conviene al empleado. Es decir, vamos a hacer el ejemplo práctico. No sé cómo se organizan ustedes, el gerente de recursos humanos o de la producción dice que este es un equipo, ¿sí? O en el día tal, este es un grupo, un conglomerado y este es un turno. Ese turno se mantiene fijo, ya sea por días o por horas o por los turnos que fuera, y se van a almorzar juntos, entran y salen juntos, etcétera. Y no se mezclan con los otros turnos, y eso le conviene al empleador y le conviene al empleado. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes da COVID positivo, esta cuadrilla se va a cuarentena y no todo el conglomerado, todo el resto de la empresa. Entonces esto le conviene al empleador y le conviene al empleado. El empleado tiene que tomar el lunes también la responsabilidad de decir, esta es mi cuadrilla, este es mi conglomerado, este es mi grupo, vamos a hacer todos juntos las cosas, no nos vamos a mezclar con los demás porque nos conviene. Ya pasamos al modo coercitivo de Shaque, ¿verdad? Mira que Shaque, si es que queremos abrir como es necesario, abrir la economía paulatinamente. Pero igual van a haber multas, ministra. Sí, van a haber multas y van a haber las empresas que van a, digamos, va a haber sobre todo una inspección. Ahí justamente la policía y la fiscalía están trabajando en nuevos protocolos de cómo actuar en casos en los que las empresas no cumplan el protocolo. Pero mismo así, acá no se trata de, perdón la expresión tan nuestra, ¿verdad?, de joderle a la fiscalía o de joderle a la policía o de qué vivo que soy, les meto todos juntos y trabajan todos juntos. Acá le conviene a la gente andar en un mismo grupo, porque entonces es el conglomerado más fácil de hacer la trazabilidad. Nos explicaba y nos hacían mucho énfasis de que nosotros a su vez le transmitamos a los grupos económicos, a las industrias y a todos los sectores la importancia de eso, ¿verdad? Correcto. Ministra, entonces para los odontólogos y oftalmólogos y quienes estaban preguntando, estén atentos. el Ministerio de Salud está trabajando ahora un protocolo. Estén atentos a los anuncios de su ministerio rector, que yo sé que están trabajando en esos sectores porque nos han consultado a nosotros y esa fue la respuesta. Y podrían ser incorporados en paralelo a la fase que ya dio a conocer Industria y Comercio. Por eso no me animo yo, siendo no la autoridad rectora de ese sector, a decirte esa respuesta en específico, pero sí decirte que el ministerio les va a dar una respuesta probablemente muy temprano, sabiendo que hay, más temprano que tarde, digamos, sabiendo que hay tanta urgencia. No me animo a decirte ninguna especulación con relación a eso, porque sería una irresponsabilidad de mi parte, pero sí decirles que sé que el ministerio, a todo el sector salud como ministerio rector, estaba trabajando específicamente para las distintas especialidades. Gracias, ministra, muy amable. No, gracias a ustedes. La ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer.